todos y todas. Nueva programación en TVU, todo lo que estamos realizando como canal de televisión de la Universidad de Concepción, y hoy hablamos. Y en esta oportunidad hablamos con Joel Bustos, porque me imagino que muchos quizás no lo conocen por su nombre real, pero sí por su apodo y todo lo que hay en lo artístico. Ren, me imagino que quienes han estado trasladándose en el Gran Concepción han visto algunos de los murales y queremos conversar un poquito de esto. Ren, un gusto que nos puedas acompañar por las pantallas de TVU. Hola Connie, un gusto igualmente que me inviten nuevamente a estar aquí conversando contigo. Sí, muchas personas quizás te vieron en Ciudad Mural, dentro de toda esta serie documental, y precisamente el último capítulo de los murales urbanos. Conocer un poco de tu historia, de tus orígenes, de tus inicios. Fuera de cámara comentamos en algún momento que, claro, en época de liceo hay algunos rayados fuera de norma, y ahí empezamos a sumar la experiencia y todo lo ligado hasta ser el artista que eres hoy en día. Sí, bueno, como siempre relato, mi interés por el dibujo parte como por influencia de mi hermana, que es 3 años mayor que yo, Sarita. Ella, bueno, es bastante exigente, ella es profesora ahora de profesión. Y creo que siempre tuvo esa vocación de enseñar, entonces siempre tuve como esa guía de parte de ella y también esa exigencia, porque como era 3 años mayor, el nivel de dibujo de ella era bastante superior al mío, así que como que siempre tenía que nivelarme hacia arriba. Igual era como una instancia súper bonita de compartir con ella. Mi mamá igual siempre tuvo como a disposición de nosotros materiales de arte, entonces como que siempre pudimos como tener esa libertad creativa para poder desarrollar nuestras inquietudes. Y bueno, ya hablando específicamente del graffiti, yo bueno, creo que mi interés partió más como por el skate, el básquetbol, y por ahí como que enganché con el graffiti, porque... como el arte callejero en general. Sí, como que buscando videos de trucos de skate o de jugadas de básquetbol, empezaba a tener este común denominador que era el graffiti. Siempre las canchas estaban, sobre todo en Estados Unidos, llenas de graffiti. Entonces ahí como que empieza a surgir esta inquietud. Y estando ya en octavo básico, en el Enrique Molina, bueno, mi mamá me cambió de curso y en el nuevo curso había un compañero que él pintaba, Cristian Castro, quien, bueno, nos hicimos bastante amigos. ¿Después se dedicó al canto, Cristian Castro? De hecho le decían el cantante en algún momento, pero no, su dote era más del dibujo. Artista visual. Era artista visual más que otra cosa, sí. Bueno, compartimos mesa y al final ahí nos fuimos haciendo amigos. Rayando la mesa primero. Claro, partió todo, o sea, él ya había hecho graffiti en la calle, yo no. Entonces como que, claro, empezamos a rayar las mesas de la sala, él me prestaba su book, su croquera con dibujos. Igual se usaba en esa época la fotografía análoga, entonces de repente él traía álbum de fotos de otros grafiteros de Talcahuano principalmente. Mira. Y entonces ahí como que nosotros veíamos, y después de ver esas fotos nosotros partíamos a buscar dónde estaban esos muros. Igual eso era entretenido, como que hoy nos olvidamos un poco de todo ese mundo que hubo antes de la tecnología y de las redes sociales. Las redes sociales antes era conocerse personalmente, sí, y mandarse cartas o ocupar estos álbumes de fotos. Y ahí después, claro, empezamos a compartir fotocopias de revistas en las cuales imaginábamos cómo estaban pintados esos grafitis, porque al final solo veíamos las letras, y a veces, claro, alguno iba a Santiago o tenía un amigo que le prestaba una revista o compraba, pero igual era como un poco más difícil, nos llegaban las revistas y ahí alucinábamos. Y estando en el liceo igual, pues íbamos al laboratorio de computación y mientras el profe nos hacía hacer tareas, nosotros nos metíamos a internet, que era súper lento, pero cargábamos fotos y las guardábamos en disquete y después las compartíamos. Entonces igual era como súper entretenida esa época en que iniciamos. Y el graffiti en sí, y cuando te autodenominas también Ren,
el origen del nombre, porque claro, uno dentro de lo que va viendo los grafitis, súper importante también identificarse del resto y la marca, que sea breve, que sea conciso, que genere eso inmediatamente de recordarlo rápidamente. Sí, bueno, el graffiti es ilegal, entonces en esa ilegalidad uno tiene que tener un seudónimo, que nosotros denominamos tag. Ese tag, bueno, yo en las mañanas cuando estaba en el liceo prendía la tele, lo primero que hacía era prender la tele y me acuerdo que en Chilevisión daban videos musicales. Y hubo uno que me llamó particularmente la atención, de hecho siento que me marcó, y de hecho fue así porque al final de ahí extraje este nombre, que es el tema de Renegade of Funk de los Rage Against the Machine. En ese video, bueno, muestran un montón de artistas y activistas, principalmente afroamericanos, y ahí, bueno, dibujan la silueta de un hombre con un puño en alto con spray, y en el pecho le escriben Renegade. Y ese Renegade me marcó, o sea, era súper potente esa imagen de la persona con el puño en alto, que encima estaba hecho con spray. Y me quedó marcando Renegade, pero igual Renegade, uno era muy largo y lo otro igual encontraba que era como muy gringo, a pesar de que la cultura del graffiti es como bastante, o sea, viene de su origen de Estados Unidos. El propio hip hop es bastante antiimperialista, entonces igual como que estaba como esa crítica ahí, y aparte que traspasarlo a renegado, había una serie que daban en los 90 que era un tipo, creo que se llamaba Lorenzo Lamas, sí, que andaba en moto, entonces que era como un cazarrecompensas de moño largo, entonces igual como que esa imagen no era lo que yo buscaba, entonces como que uno igual proyecta lo que quiere, entonces al final lo abrevio y queda como Ren. Pero igual como que sufrió una transformación o una evolución en el significado de esta palabra, porque bueno, yo dejé de pintar graffiti durante 3 años, que fue un periodo en el que estudié Derecho en la Universidad de Concepción. Entonces en ese periodo dejé de pintar, pero sí seguí comprando revistas de graffiti, seguí viendo graffiti en internet. ¿Dejaste del graffiti por los estudios o porque no te daba el tiempo? El tiempo principalmente. Ya, pues sí, seguía la pasión ahí. Sí, pues seguía mi inquietud y igual seguía comprando spray. Se puso una tienda de graffiti, entonces yo a veces cuando tenía tiempo iba, visitaba la tienda, veía qué cosas llegaban, si es que tenía revistas compraba. Y al final, claro, o sea, dejo la carrera, vuelvo a pintar, y cuando vuelvo a pintar me cuestiono si es que sigo siendo el mismo chico rebelde, contestatario, que hacía rayados ilegales, o era otra persona. Entonces cuando me cuestiono eso, me voy dando cuenta que en realidad había habido un cambio y empecé a pensar, no quería pintar con mi nombre real, que es lo que algunos empiezan a hacer, pero sí probablemente cambiar el tag. Y cuando estaba en ese proceso es que descubro que el Ren era una palabra de la mitología egipcia que representaba el nombre escrito de las personas. Pero también ese Ren iba variando con como tu progreso en la sociedad, iba modificándose. Mira. Y al final se protegía para la eternidad con un círculo o una burbuja. Que era como un cordel que encerraba tu nombre, y con eso se supone que tenía como una protección mágica espiritual. Y de ahí que yo empiezo a firmar después mis grafitis o mis murales con una burbuja texto, que por lo general es como que el pajarito lo está diciendo, pero igual tiene como ese sentido de protección mágica. Y es súper importante el Ren, bueno, porque ellos creían, bueno, que era uno de los 6 componentes del alma, y que mientras alguien pronunciara tu Ren, tú ibas a asegurar tu inmortalidad. Entonces igual era como súper potente, y siempre relato esta historia que, por ejemplo, Tutankamón es como el emperador como más reconocido egipcio, bueno, aparte de algunos bíblicos, pero que no es bíblico, Tutankamón. Y pasó que, bueno, era un chico de 12 años que alcanzó a gobernar muy poco tiempo porque hubo una conspiración y lo mataron. Y al final, claro, borraron todo registro de él, los conspiradores,
Y al final resultó que, claro, sus seguidores lo sepultaron y escribieron su ren en todo el sepulcro. Y al final cuando, claro, lo descubren, aparece este nombre que nadie conocía y al final resultó que su ren quedó protegido y al final se volvió el más conocido de todos. Que igual eso es como, siempre o sea, cuando me enteré como que me llamó mucho la atención en el sentido de cómo podemos como proteger nuestra identidad a través de la palabra. Y bueno, y dentro también de esa inmortalidad, siempre se habla de la obra y del artista, acá la conexión que hay con la obra y con el artista, esa esencia, ese origen dentro de lo que vemos en los colores, dentro de lo que vemos en el mensaje que vas llevando también con tu obra, esa evolución del graffiti hasta tener las obras que tenemos hoy en día, y bueno, hasta homenajes, la perrita oveja ahí en Paiscaví, que yo creo que también es dentro de un emblema de esa sensibilidad que estamos conociendo de tu obra. Bueno, sí, al tener esta transición y también de alcanzar cierta madurez en lo que estaba haciendo, empecé como a explorar las cosas que más me gustaban, pues. Y ahí estaba, no sé, la caricatura. También siempre he sido amante de la naturaleza. De chico fui scout, no sé, desde los 6 años hasta como los 14. Entonces, y igual, una vez scout, siempre scout. Siempre scout, claro. Y creo que sí, todos esos valores van quedando. Al final, claro, empiezo a ver que mis referentes artísticos, que originalmente eran grafiteros, se van alejando un poco de este grafiti estricto que es solo letra y empiezan como a explorar otras vertientes, y ahí igual como que yo me empiezo a liberar un poco de esta cadena autoimpuesta que era como, no, ser grafitero estricto, pintar solo letra o pintar solo personajes raperos, y al final me voy conduciendo hacia una exploración estética que es más cercana a mí. Creo que, bueno, como lo hablábamos en Ciudad Mural, uno tiene que, o sea, al final uno es reflejo de dónde viene. Tenemos el privilegio de estar en un entorno natural bastante privilegiado, dado los ríos, los humedales, la cuenca hídrica, que hace que, bueno, tengamos una facilidad enorme de poder avistar aves. Yo crecí viviendo a orillas del río Biobío, hacía tagüitas con mi papá, iba a clases de natación en la Laguna Chica, y al final, claro, esa conexión con la naturaleza termina aflorando en mi obra plástica. Y Joel, dentro de lo que se vive también en el arte callejero, en el arte urbano, muy estigmatizado también por la sociedad, se desconoce o el graffiti siempre es como que, oye, estas rayas, que también hay un mensaje. El mural, claro, quizás hay una percepción distinta, pero tú has vivido ambos caminos. ¿Cómo ves también desde la vereda del espectador? Por ejemplo, cuando, no sé, seguramente escuchaste algún comentario cuando estabas en tu época grafitera. Ahora escuchas los comentarios en tu época de muralista. ¿Cómo es también esa dualidad que hay en tu persona, por así decir? O sea, creo que cuando partimos haciendo grafitis, los que llevamos más tiempo, vivimos una persecución mucho más grande. Inclusive el común de la gente era el típico grito, ofensa, no sé, paraban a los carabineros como que si estuvieran haciendo una redada contra delincuentes. A pesar de que a veces estábamos sin permiso, pero o sea, el pintar en la calle ni siquiera es un delito, sino que es una falta. Entonces el trato o la estigmatización que había en esa época era súper fuerte. O sea, a nosotros nos tocó que nos quitaran los materiales, que nos llevaran a la comisaría, control de identidad. Era habitual cuando empezamos, y éramos solo adolescentes y tampoco era que, o sea, pintábamos muchas veces sin permiso, pero tampoco era que estábamos haciendo nada malo. O sea, bueno, depende del espectro, desde la perspectiva en la que lo mires.
Y creo que, bueno, con el tiempo está siendo como mucho más aceptado. Creo que igual influye esto de la imagen comercial que proyecta el graffiti, porque está siendo utilizado, no sé, por la publicidad, las casas comerciales. Cafetería. Entonces, sí, y al final la estética urbana, como que lo principal que se te viene a la cabeza es el graffiti. Entonces, como que eso igual hace que como que se domestique. Eso mismo que ahora los chicos le pasan el ramo de graffiti. O sea, en mi época eso era impensado. Así que igual a mí me causa gracia. Por ejemplo, ahora yo mismo he dictado talleres de graffiti. Igual es complejo porque a veces son cosas que uno como que aprende, o al menos nosotros la aprendimos por nosotros mismos. Hubo como más exploración, pues. Y bueno, ahora la gente igual es más receptiva porque el nivel ha subido, incluso el nivel de graffiti estricto, ni siquiera como de arte urbano, es bastante bueno. Hay mejores materiales, mejores acabados, también hay otras exploraciones de parte de los artistas o de los grafiteros, porque igual hay otro tema que el grafitero estricto no se considera artista, a pesar de que lo que pueda ser considerado arte, porque arte es todo lo que tú desarrollas como en su plenitud. Y en relación a eso mismo que tú señalas, por ejemplo, los materiales, cómo han ido mejorando, cambiando las calidades, etcétera. La autogestión también. Sabemos, el mundo artístico, la autogestión, el trabajo colaborativo es fundamental para visibilizarse, para generar redes, dentro de los fondos y todo lo que hay. ¿Qué pasa con esta arista también del mural y qué hay en torno a ese trabajo que dentro de, ya, uno puede pedir el permiso, los costos asociados monetarios, pero también los costos, no sé, personales, es tiempo ahí, plena sol, un trabajo solitario en muchos casos. ¿Cómo se realiza o se ve desde la arista desde la autogestión? O sea, yo, de que empecé en esto del graffiti, pintar en la calle, habrán pasado 10, 12 años en que no recibí ninguna remuneración por lo que hacía. Era un trabajo como de búsqueda y exploración personal, y tampoco nunca tuve como esa perspectiva o proyección de querer vivir de eso. Se dio simplemente. Y bueno, creo que el tema de cómo uno va generando recursos es complejo, porque esos mismos 12 años era como trabajaba en otras cosas o las mismas mesadas de mi papá. Yo no iba a carretear por comprar materiales y en vez de ir a carretear salía a pintar. Entonces igual como que hay uno como que va priorizando ciertas cosas, pues. Es complicado cuando, no sé, dicen, no sé, los grafiteros son todos voladitos, son todos delincuentes. Puede que haya alguno que otro, pero creo que hay como otros valores que están también detrás de esa vocación que hay por pintar en la calle, que a veces puede ser incluso el demostrar tu rabia contra la sociedad, tu rebeldía, el enojo. Estamos en una sociedad que, bueno, si uno es crítico, puede encontrarle como muchos errores, pues. Entonces el graffiti tiene eso de un poco manifestar ese descontento, y creo que fuimos testigos de primera fuente para el estallido social, que las paredes, bueno, demostraron todo el descontento, toda esa rabia contenida y se expresó en la ciudad, pues. Para mí igual, o sea, siempre consideré que Concepción era como una ciudad bastante limpia y con poco graffiti. Y justo me tocó que estaba en el extranjero y cuando volví fue justo para el estallido y pillo Concepción tapado en latones y todo rayado. Igual fue chocante porque como que no me lo esperaba y tampoco fui testigo como de ese proceso, porque no fue de un día para otro, pero yo me lo encontré así, entonces igual es chocante, pero creo que
como tú en algún momento lo comentaste la vez anterior, las paredes hablan. Y a veces no es simplemente una palabra, sino que es un grito, ¿cachai? Un grito desgarrador de alguien que está probablemente pasando problemas o que ve la injusticia social y trata de manifestarlo de alguna forma. Sí, yo creo que a todas y a todos las calles nos han entregado mensajes. Por eso yo te señalaba en ese momento, las calles hablan. Hay grafitis, hay palabras, hay dibujos, de repente hasta, no sé, stickers de algunas marcas y como que te hacen clic. Y yo creo que también dentro de... es la gracia del arte en sí. O sea, si una canción no te hace clic, si una película no te hace clic, si un mural no te hace clic, es como, chuta, pasa de nuevo, da la vuelta nuevamente y que nos genere algo, incomodidad, placer, felicidad, pero que nos genere algo. Y dentro de lo que me imagino que generaste mucho en tu familia al inicio, sobre todo, tú mencionaste a tu papá, mencionaste a tu hermana mayor, mencionaste a tu mamá. ¿Qué pasaba también en esa época de los inicios? Me imagino mucha llamada desde el colegio, hoy está rayando, preocupación por la familia, ahora me imagino mucha admiración también dentro de todo ese trabajo. ¿Cómo ha sido la familia en este camino? Ya que, bueno, se inicia quizás por parte de tu hermana esa motivación, tenemos la inspiración de tus salidas con tu papá. ¿Cómo se ve también desde el núcleo familiar de REN? Bueno, al principio cuando partí, como te decía, era todo muy clandestino, entonces siempre lo oculté en lo que andaba. Ellos sabían que yo hacía graffiti, pero en realidad como que nunca se dieron cuenta cuándo, salvo cuando llegaba como con la ropa manchada. Bueno, siempre decía voy donde un amigo y al final, o voy a un carrete y al final terminaba pintando. En esa época por lo general se hacía de noche, entonces... así que tampoco como que hubo tanto problema. Y cuando tuve problemas como con Carabineros, ahí yo me la arreglaba solo. Tampoco fue como que tuvieron que ir a buscarme a la comisaría. Creo que bueno, estudié Derecho, pero en el periodo anterior como que siempre fui muy de exigir mis derechos precisamente. Así que se le hacía difícil a los Carabineros cuando intentaban como... control de identidad. Sí, y generar ese abuso de poder, como que yo siempre como que lo enfrenté. Así que tampoco como que hubo necesidad de que mis papás fueran a la comisaría a buscarme ni nada de eso. Como que igual tenía claro de que lo que hacía no era un delito. Bueno, sé que al principio igual fue probablemente chocante para mis papás, sobre todo el periodo en el que dejé Derecho. Bueno, ahí entré a Arquitectura, pero lo que quería estudiar era arte. Y particularmente para mi papá fue como difícil como sacarse esa idea de que su hijo iba a ser abogado, a que quería ser artista y que era grafitero. Pero él mismo me manifestó en algún momento de que él, bueno, pasó como de a veces quedarse en silencio, de decir que algún mural era mío, algún muro era mío. Bueno, no lo llamaría mural en ese periodo, sino que algún grafiti o algún rayado. A después que otras personas le manifestaran como, oye, qué bonito eso, y ahí que él empezara a darse cuenta, oye, si la otra gente lo valora, yo también tengo que hacerlo. Y ya después ahora él es como mi fan número uno, así como que él siempre anda compartiendo lo que hago, fotos de mis viajes o cosas, entonces igual creo que esa es como una gran satisfacción, sobre todo cuando ya hay reconocimiento. No sé, he recibido premios de la Universidad del Biobío, que es donde cuando estudiaba, Líderes del Sur, del Diario del Sur, y bueno, igual de creadores culturales de Penco, y claro, yo invito a mi papá, mi mamá vive más lejos, así que se le hace más difícil llegar, pero ver que como que hay un reconocimiento como institucional a lo que uno hace, que es bastante poco institucionalizado, sí, el pintar en la calle. Pero tú con el tiempo has visto también que estás más cerca de la academia en algunas cosas. Sí, pues, o sea, uno profesionalizó su trabajo y todo se fue dando, porque no fue algo que yo buscara, pues, no, yo no dije, oye, ya quiero vivir de pintar o quiero profesionalizarlo, sino que se fue dando de a poco.
el hecho mismo de estudiar arquitectura te ayuda a entender cómo funciona un proyecto, cómo elaborar un presupuesto y cosas así que al final yo lo voy utilizando como en mi oficio, que es pintar. ¿Y los desafíos para REN en el futuro? Porque me imagino que cada obra es un desafío por sí solo, pero a medida de ir escalando de desafíos personales, decir, mira, no sé si ya las dimensiones son desafíos porque tú tienes obras bastante extensas, pero sí en estilo, sí en lugares, ese deseo o dónde te gustaría dejar plasmado algún diseño que tú digas, mira, me encantaría que estuviera en tal parte, en tal ciudad, en tal calle. Creo que siempre he sentido eso con el edificio Tucapel, ahí en Tucapel entre O'Higgins y Barros, que antes ahí había una botella de cristal que se destapaba o que tenía un juego de luces de neón. Sí. Siempre me he imaginado ese muro pintado y probablemente igual el de al frente, que era del INP. Ya, sí. El otro costado de la plaza de tribunales. Creo que ahí se podría hacer un juego como de murales de gran dimensión. Que abarque ahí todo ese perímetro céntrico. Claro, generar ahí un punto focal de murales urbanos. ¿Por qué no en una próxima entrevista estemos hablando de un proyecto que esté ahí? Sí, sería bonito. Y bueno, para quienes nos han estado acompañando en esta entrevista, la invitación a que se sumen también a tus redes sociales, que te etiqueten cuando vean una obra tuya. Ahí el feedback, estamos viendo precisamente tu cuenta de Instagram, es fundamental dentro de lo que nos permite, tú decías antes, a punta de fotocopias, revistas. Bueno, ahora las redes sociales son la plataforma para transportar y entregar también esas obras. Sí, igual a veces las redes sociales como en lo personal como que juegan un poco en contra, porque uno se empieza a comparar con personas de otros países o a veces tal vez de aquí mismo de Chile, pero que tienen como un nivel mayor y uno como que piensa, me falta tanto todavía. A pesar de todo el camino recorrido y de todos los logros que uno pueda tener, como que uno siempre está como aspirando a más y viendo qué es lo que le falta o qué más poder hacer, pues eso mismo de poder pintar más grande, que era lo que comentábamos recién. Como que existe como siempre ese síndrome del impostor, que a uno como artista le pega fuerte y uno siempre se cuestiona si está bien lo que está haciendo y a exigirse más igual, pues, que creo que eso igual hace que uno progrese, esa autoexigencia. Sí, pues ahí vamos a ver cómo se viene ese recorrido. Joel, un gusto que nos hayas podido acompañar nuevamente por las pantallas de TVU. Muchísimas gracias. Éxito en todo. Agradecemos a quienes nos acompañaron en esta oportunidad y como siempre sigan en la sintonía de TVU.